amablemente y con una predisposición total. Íbamos a hacerlo la semana pasada, pero no se pudo hacer. Así que, bueno, pues estamos aquí ahora sí en este episodio nuevo, en este canal de Caverna de Ánimas. Así que, de nuevo, gracias y espero que los cavernarios te reciban enormemente a lo largo del rato y si no, mañana te irán viendo todo lo que nos vas a contar hoy aquí. Perfecto, pues esperemos que sí. Bueno, pues ¿por dónde quieres que empiece, José? Bueno, pues el tema de esto es que a mí lo que me interesa es saber y conocer un poquito más de ti, ¿no? Cómo nace ese don que tienes. A mí me gusta llamarle don o capacidad mediúnica, como cada uno quiera catalogar, pero a mí me gusta llamarle don. ¿Cómo nace? ¿Cuándo empieza? ¿Cuándo te das cuenta de que algo es diferente en ti? Vale, pues mira, me doy cuenta desde muy pequeño, ¿vale? Lo que pasa que recuerdos vivos, digamos que recuerdos vivos empiezan a partir de los 9 años, más o menos, ¿vale? Recuerdos vivos desde los 9 años y además lo pasé bastante mal porque no, en mi caso, por ejemplo, en mi casa había tres entidades que no habían trascendido, digámoslo tipo bajo astral, que, bueno, que en realidad no me gusta decirle bajo astral, sino es un plano inferior, que bueno, que se quedan aquí arraigadas por diversos motivos, ya sean materiales, sean por, no sé, por el tipo de fallecimiento que han tenido, en fin, son almas, bueno, que tienen otra energía, una energía muy densa, ¿vale? Y entonces, bueno, pues lo pasé bastante mal, ahí se me empezó a despertar, aunque ya lo tenía de antes, solo que no tengo esos recuerdos vivos. Yo los recuerdos vivos a partir, como he dicho, de los 9 años. Y bueno, pues el primer recuerdo que tengo fue, bueno, con 9 años estaba con mis padres, salí del baño, me estaban secando el pelo, estaba sentado en la cama, mi madre estaba de pie, y justo cuando me estaba secando, justo al lado mía, se hundió el colchón como si se sentase alguien, ¿vale? Entonces, claro, yo ahí entré porque yo no sabía de qué iba todo esto, ¿vale? No sabía de qué iba todo esto. Entonces, la verdad que lo pasé bastante mal. Mi entorno encima no lo cogió muy bien, no lo cogió muy bien, ¿vale? Dio la casualidad, bueno, que mi entorno pues no acogió esto muy, muy bien, ni siquiera a día de hoy, ¿eh? Ni siquiera a día de hoy. O sea que, bueno, después de esta experiencia, pues tuve muchas más. Ya la cosa se fue poniendo un poco peor, ¿vale? Porque estas entidades, pues cada vez eran como más agresivas, ¿vale? Yo ahora viéndolo desde un punto mediúnico, ¿vale? Desde un punto mediúnico, puede ser también que a lo mejor yo no supiera percibir en aquel momento lo que querían estas almas, ¿vale? Pero claro, al ser de baja densidad, al tener ese tipo de energía, la verdad que daban bastante respeto, daban bastante respeto. A partir de ahí, bueno, pues empecé con lo primero que me vino después de aquello, me imagino que estará familiarizado con la parálisis del sueño, Ujú. ¿vale? Bueno, es un tema de que mientras estás de madrugada más o menos, te quieres despertar, tú eres consciente, pero tu cuerpo no se puede mover. ¿Vale? No se puede mover, pero eres consciente, eres más perceptivo, eres más sutil a Ujú. todo lo que hay en tu campo energético, ¿vale? Entonces yo veía a un señor vestido de negro a los pies de mi cama, ¿vale? Y eso, bueno, eso se fue prolongando. Yo me acostaba, digamos, normal, ¿no? Me ponía mi pijama, me acostaba y me acostaba bien y me levantaba con moratones, ¿vale? Tenía muchos moratones. Mi madre me decía que de dónde me hacía tantos moratones, que cómo me hacía yo tantos moratones. ¿Vale? Ella se pensaba, incluso me llevaron al médico porque pensaban que podía ser algo de sangre, algo de anemia, algo de, no lo sé, ¿vale? Pero no dieron no sé, con ninguna respuesta, ¿vale? No dieron con ninguna respuesta. Luego la cosa ya también fue a más porque, bueno, ya es que directamente ya no solo lo veía con la parálisis del sueño, sino que lo veía directamente a cualquier hora del día, ¿vale? Y sobre todo por la noche había dos por el pasillo, ¿vale? En modo de sombra, dos por el pasillo, danzando de un lado para otro, ¿vale? Y en mi cuarto había uno que iba también de una punta del cuarto a otra, pero como si llevase zapatos. Sonaba como el clon, 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 el eco de unos zapatos, ¿vale? Y yo la verdad que con aquellos años, pues me asusté mucho, mucho, mucho. Y bueno, hasta empezar, bueno, ya que me llevaron a psicólogo, yo no quería quedarme solo,
Claro, porque estas cosas también me pasaban mucho cuando no había gente, estando solo. Por ejemplo, hubo muchas manifestaciones que me pasaban a mí, pero manifestaciones de encenderme luces, de explotarme vasos, eh, cosas así, ¿vale? Y casi siempre me pillaban solo. No eran, no sé, eran como que eran capaces de percibir que yo tenía esa habilidad, ¿vale? Vamos a llamarla así, que yo tenía esa habilidad y como que se sentían atraídos, ¿vale? Como que se sentían atraídos. En sueños también intentaban contactar conmigo. Uno de ellos era una mujer mayor, sería una anciana, no sé, de unos 80 y tantos, unos 90 años. En aquel momento que yo tenía 9 años, ya esa mujer tenía esa edad. O sea que estoy hablando de una mujer fallecida de hace mucho, mucho tiempo. Y en el sueño lo que hacía era intentar agarrarme, pero como intentar decirme algo, pero chillando sin salirle la voz, ¿vale? Entonces pude ponerle cara a una de ellas, ¿vale? Pero a las otras dos no. Pero ya te digo, eso, bueno, eso vamos a poner que pasara hasta los 13 años, más o menos así, ¿vale? Luego a los 13 años ya, cuando me empiezo a quedar solo en mi casa, digamos, que ya soy un poco más grande, mis padres trabajan, total, que me quedaba solo en la casa y, por ejemplo, estaba fregando los platos, de pronto sentía un aire detrás mío y me explotaba el vaso, ¿vale? Sí, sí. ¿Vale? Entonces, y se me empezaban a encender las luces, me empezaban a parpadear las luces hasta tal punto de que me fui de la casa, dejé las llaves dentro. Normal. Salí, me quedé en el portal y cuando vinieron mis padres y me dijeron que qué hacía ahí, claro, yo no le podía explicar todo esto porque sabía lo que supondría, ¿vale? Entonces yo lo que le dije, pues mira, he salido, no me he dado cuenta, tenía que bajar un momento, me he dejado la llave en la casa y yo atemorizado. Claro. Yo atemorizado, yo atemorizado. Y esto pasó mucho, mucho tiempo. Esto pasó mucho tiempo. También de ir al baño y que se me encendiera la luz de golpe, en fin, muchas cosas. Y hasta tal punto, lo peor que llevé fue una experiencia, no te sabría decir con qué edad en concreto fue, yo creo que esto fue ya con unos 15 años, que tenía una respiración al lado mía todas las Potente. noches. Eso es potente. Sí, sí, hasta tal punto de que para intentar solucionarlo, yo lo que hacía era respirar a la misma vez que esa respiración para intentar taparla de alguna manera, Claro. ¿vale? O sea que a mí no me gusta que tampoco, bueno, que la mediunidad se centre nada más en este tipo de cosas, que sí que pasan cosas, ¿vale? Pasan muchas cosas, sobre todo el despertar. Todo el mundo se cree que el despertar es algo bonito, ¿vale? Todo el mundo cree que el despertar es algo bonito, pero es algo que si te pilla de una edad muy joven, es algo complicado. Es algo complicado y tienes que tener mucha suerte de Claro. que tu entorno más o menos lo entienda o te quiera entender o, bueno, o lo trate con algo como con normalidad, aunque no lo comparta. Pero si es como mi caso, que das a lo mejor con, no, no, esto no es así, tú es que no estás bien, te empiezan a llevar psicólogos, tal, ahí ya se empieza a complicar la cosa. Ahí ya Vale. se empieza a complicar bastante la cosa. Quiero cortarte un momento, discúlpame, porque te No, no, quiero plantear ciertas cosas. Lo bueno y lo bonito de esta conversación que estamos teniendo hoy es que tú has contado algo muy íntimo y sobre todo lo has contado con esa oscuridad que suele tener la mediunidad, que aquí han pasado algunos mediums por el programa, tanto en iVoox como en el YouTube, que han contado que ha sido un camino un poquito más luminoso, ¿no? Ese inicio. Entonces, no sé si realmente todo el mundo lo vive luminoso y no nos había llegado tantos casos con esas entidades oscuras de bajo astral, con esa parálisis del sueño tan activa que tienes, que además te va marcando y que se va haciendo muy presente y que tú vas siendo consciente, inclusive esa aparición de ese hombre de negro, ¿no? Que podría ser la típica visión que yo persigo pues prácticamente un montón de experiencias, que la del hombre del sombrero, ¿no? Que podría darse y que se da en muchas apariciones. Ese tipo de entidades oscuras, sobre todo a los niños, ¿no? Como te pasó a ti, suelen ser muy habituales. Lo que pasa es que hay gente que ha despertado su mediunidad y parece que no les ha pasado nada oscuro. Pero me ha parecido muy interesante eso que has dicho, que suele ser un despertar oscuro, porque a mí también me parece que al principio, sea luminoso o como tú has remarcado antes, o que no supieras cómo entenderlo en ese momento, a los ojos de un niño, un adolescente, de una persona que está creciendo, que está todavía entendiéndose a sí mismo, tiene que parecer algo muy oscuro, sea o no sea oscuro. asusta muchísimo y a mí me traumatizó bastante mi juventud.
mi juventud, aquello, y claro, pero yo no lo verbalizaba porque yo sabía lo que eso conllevaba, ¿sabes? Bueno, yo simplemente, ellos me llevaban, por ejemplo, al psicólogo porque yo no me quedaba solo, pero yo no era capaz de decir por qué no me quedaba solo, aunque yo sí supiera lo que era, porque yo ya sabía que si yo decía eso, la cosa iba a ir un paso más. Entonces yo, mientras tuviera que estar ahí, ¿vale? Quería intentar tapar un poco la cosa. Yo, de hecho, me fui de mi casa muy pronto. Yo me fui a los 18 más o menos de mi casa, ¿vale? Para poder yo poder tratar esto y a ver, darle un poco de forma y poder desarrollarlo. Pero sí que es verdad que el despertar para mí no fue bonito, para mí no fue bonito, ¿vale? Ya te digo que si te pilla muy joven, no lo sabes controlar y caes en un entorno que no lo entiendes, es muy complicado, ¿eh? Es muy complicado. Es muy complicado y puede llegar a dar problemas a la persona, ¿no? Al niño en su desarrollo, ¿vale? En su desarrollo juvenil puede dar problemas. Entonces, bueno, yo creo que es muy importante, en fin, a las personas que no crean o tal, por lo menos intentar tratarlo con normalidad o intentar darle otra, no sé, ¿no? Algo distinto, pero no de pronto ya y vamos con un psicólogo, el niño no está bien, vamos a tal, no sé, tratar las cosas primero e intentar llevar las cosas de otra manera, porque, por ejemplo, cuando un niño te dice, tengo un amigo imaginario, ¿vale? Bueno, puede ser que sea simplemente porque se sienta solo y desarrolle, bueno, ese amigo imaginario para poder entablar conversación y hablar, no sé, hablar de sus cosas, jugar, lo que sea. Pero puede ser que en verdad esté viendo a alguien y en verdad esté hablando con alguien. Entonces, bueno, yo creo que eso deberían de tratarlo un poco de otra manera. Intentar escuchar y entender, lo primero. Si ya no se entiende o ya ven que hay a lo mejor algún tipo de problema, bueno, pues entonces ya, evidentemente, pues ponerlo en manos de profesionales si hace falta. Pero yo creo que con esto debería de haber más entendimiento. Creo que es algo que todavía es muy tabú, que asusta mucho, ¿vale? Es muy tabú, asusta mucho y es muy incomprendido. Sobre todo hay mucha incomprensión y mucha intolerancia, ¿vale? Yo lo entiendo porque también dentro del sector entiendo que por desgracia ha habido mucha estafa, ha habido muchos farsantes, ha habido muchas cosas, eso nos perjudica a todos, eso nos perjudica a todos, pero también, bueno, está la otra parte, que somos los medium, que verdaderamente tenemos esa habilidad o esa capacidad o ese don, como lo quieras llamar, y lo que intentamos es ayudar a las personas, ¿no? Ujú. No, es bueno que eso que has dicho porque siempre lo remarco. Al final, la adolescencia y la niñez, si tienes un don o desarrollas la capacidad de entender el otro lado, o de ver, o de sentir, o algo, cada uno es medium. Cuando las personas desarrollan la mediunidad me refiero, porque hay personas que no la tienen o no la han desarrollado, no la han entrenado. Entonces, hay muchos tipos de medium, ya lo sabéis. Pero el tema es que cuando un niño empieza a contarle algo a unos padres y estos padres no le apoyan, su entorno no le apoya, recibe bullying en el colegio por este tipo de capacidad, pues al final se complica muchísimo. Es muy complicado entender eso para un adolescente, se encuentra solo, al final eso puede causar problemas mentales de verdad, puede causar depresión, puede causar aislamiento social y eso sí que es realmente duro. Entonces, lo que ha dicho, concuerdo perfectamente con él. Bueno, esta ha sido un poco la parte que imagino que ha sido la parte un poquito más amarga, un poquito más oscura, una parte que realmente incluso a lo mejor recordarla te duele en el sentido de que eh, te lleva, Totalmente. te lleva a esos recuerdos. Pero imagino que hubo algún punto que todo cambió y que tu vida, tu mejora espiritual fue diferente. Fue mucha, fue mucha. Bueno, lo primero, el punto que me marcó fue el fallecimiento de mi abuela, ¿vale? Que se ha convertido en un guía espiritual mío y es la que me ha ayudado mucho desde el mundo onírico, ¿vale? Y el mundo espiritual. Yo, por ejemplo, bueno, antes de seguir con esto, me gustaría comentarte la primera vez que yo di un mensaje, ¿vale? La primera vez, el primer momento que yo di un mensaje, que fue también un poco, me pilló con 19 años, yo ya estaba fuera, ¿vale? Estaba en mi piso, me quedé dormido en el sofá, serían las 3 de la mañana más o menos, ¿vale? Cuando me despierto de pie, con el teléfono en la mano y una persona diciéndome, por favor, sigue hablándome, no te vayas, dime algo por última vez, por favor, no te vayas. Yo me quedo, claro, no era consciente de lo que estaba haciendo, cuelgo el teléfono, intento recomponer un poco la situación, descuelgo el teléfono, la mujer seguía ahí, por favor, por favor.
O sea, era la primera vez que yo había dado un mensaje y no sé qué dije. Verdaderamente te lo digo, no sé qué dije. Entré en trance, digamos, una mediunidad de trance. Te comento, allí, por ejemplo, donde yo vivía, había un cementerio justo muy cerca. O sea, 2 bloques más para atrás había un cementerio muy conocido, era el cementerio de San Miguel, Málaga, es muy conocido, ¿vale? Entonces yo pienso, bueno, pues que en ese estado, ¿vale? En ese estado que uno es más perceptible, es más sutil, está más vulnerable, ¿vale? Estás más vulnerable y digamos que tuve una experiencia corpórea a través de un alma. Pero bueno, lo que en este caso era un mensaje hacia su mujer, un mensaje bonito, simplemente que la mujer pues se puso a llorar, se puso mal, digamos, y yo no entendía bien la cosa y corté la llamada, pero bueno, quería comentarte esto porque fue la primera vez que di un mensaje y me, me impactó muchísimo. La verdad es que me alegra que lo hayas contado porque al final ese trance, a mí no me han contado nunca una experiencia como tal, ¿no? En primer lugar, todas las experiencias que tenías de que te explotaban vasos, el evento poltergeist o ese evento un poco más de infectación de un lugar, cuando ya Correcto. se va desarrollando ese evento paranormal, me ha parecido impresionante. Yo creo que a los cavernarios también, que están escuchando muy atentamente porque están ahí sin decir nada, luego seguramente planteen algunas preguntas. Pero el tema es como, cómo entras en trance. ¿Actualmente es tu forma de canalizar? No, actualmente no. Ten en cuenta que yo bloqueé toda esa parte, yo lo bloqueé todo, o sea, yo he tenido que tener un segundo despertar, ¿vale? Pero yo bloqueé todo eso. Lo bloqueé por miedo, lo bloqueé porque la sociedad no encajaba, ¿vale? Y lo bloqueé. ¿Qué pasa? Que aunque tú bloquees una cosa, si tú la tienes y es tu destino y tienes que ser, te salen repuntes. Ujú. ¿Vale? Y esto es uno de los repuntes. A lo largo de mi vida, hasta que desarrollo la mediunidad, he tenido muchos repuntes de ese tipo. De ver gente, pero ahora ya no tengo esa capacidad. Ahora es más todo psíquico, lo veo todo en mi cabeza. Lo siento, soy muy clarisintiente, ¿vale? Vale. Siento mucho las emociones. Cuando a lo mejor tengo un caso de un fallecimiento, siento los dolores de esa persona. Si falleció del corazón, me oprime en el pecho. Si era una persona ansiosa, se me pone un nudo en la garganta o me late muy deprisa el corazón. Si le iba mal la circulación, se me empiezan a cansar las piernas. Así, ¿vale? Y bueno, y lo que me decías un poco de esa parte de luz fue el punto de inflexión, fue con el fallecimiento de mi abuela. Yo, bueno, de pequeño le decía a mi abuela que si había vida después de la muerte, que viniera y me lo dijera, por favor. Y a los 3 días del fallecimiento vino y me lo dijo. No me lo dijo, me lo mostró. Cogió, que luego te diré por qué tengo ese logo puesto donde pone el medio. Vino, me levantó de mi cama, me decía, no querías ver lo que hay después del fallecimiento, pues vente conmigo. Me cogió de las manos, me levantó de la cama, salimos de mi bloque, me llevó por detrás a una ventana y te digo de verdad que a día de hoy se me ponen los vellos de punta y me dan ganas de llorar cuando lo cuento porque fue precioso, precioso. Ella me daría a lo mejor su versión de cómo era o su versión de cómo sería yo capaz de aceptarlo, ¿vale? Pero cuando me abre la ventana y me enseña aquello, era una playa infinita, una luz radiante, las personas iban vestidos de blanco, había caballos blancos corriendo por la orilla de un lado hacia el final de la playa y era un punto de encuentro, era un punto donde las almas que trascendían iban allí, sus familiares iban a recogerlo. Ujú. ¿Vale? Esa fue, y ya a partir de ahí, pues bueno, a través de los sueños tengo mucha capacidad de encontrarme con mis familiares, tengo encuentros con mis familiares, sobre todo con mi abuela, me ha ayudado mucho. A través de los sueños, bueno, pues hemos hablado, me ha contado, sabiendo yo que ella está fallecida y ella sabiéndolo, aprovechando el momento, porque los dos sabemos bueno, que tiene un tiempo, que no puede estar todo el tiempo que ella quiera, evidentemente, pero los dos sabiendo en el momento de la complejidad de que yo sé que ella está fallecida y de que yo no, y de que me está dando consejos, que estamos hablando, y es precioso, te lo digo de verdad. Además, cuando tienes un encuentro de esa manera, te levantas, tienes una emoción, las lágrimas saltadas, un amor interior indescriptible, indescriptible. Bueno, me parece muy interesante esa versión del purgatorio, así sería, ¿no? Esa versión del, bueno, o ese momento en el que el alma trasciende pero no sabe dónde ir y viene a buscarle los familiares. También se ha dado eso en las experiencias cercanas a la muerte, en momentos Correcto. antes de morir, inclusive personas dicen, ha venido a verme tal familiar, mi abuelo, mi tío.
X, ¿no? Quien sea. Se ha dado mucho y me parece muy interesante esa visión que te dio. También me parece muy interesante esa capacidad que tienes de contactar con tus familiares en el mundo onírico, en el mundo de los sueños, porque muchas personas aquí, a lo largo del programa, justamente en el programa de esta semana pasada, recibimos una mujer que perdió a su hijo y quería saber cómo contactar con él mediante los sueños, ¿no? Cómo podía soñar, cómo podía entender, cómo podía recibir un mensaje. No es tan fácil, ¿no? Como parece, no suele ser quiero contactar y vienen y me dan un mensaje o los veo en sueños. Tienen que ser ellos también un poco los que quieran contactar contigo, ¿verdad? Correcto. Y yo le diría, bueno, desde aquí a esta mujer, bueno, aparte de que la acompaño en el sentimiento, ¿no? De su pérdida, bueno, pues le diría que primero que si quiere tener esa conexión, ¿vale? Que intente ella meditar un poco, que se encuentre en un estado ella de relajación más, para que perciba más lo sutil, ¿no? Y que desde el corazón, que de verdad que le pida que le dé una señal o que se le muestre, que le aparezca en sueño y tal. Y te digo de verdad que se la da, Ahí le da el ¿vale? mensaje. No va a ser cada vez que ella quiera, no va a ser cada vez que le hable, Ujú. pero si se encuentra en un momento mal y le habla con el corazón, se la va a dar. Bueno, esperemos que le llegue el mensaje, lo escuche, lo vea, y si no, se lo mandaré yo por privado el mensaje que le acabas de dar, que es muy, seguramente para ella sea muy importante. El tema también es cómo has logrado tú, a raíz de toda esa mezcla, ¿no? Porque al principio, bueno, pues ves entidades bastante oscuras, te pasan eventos que perturbarían cualquier mente, ya sea la de un niño, sea la de una persona adulta. Luego avanza con esa canalización en trance, que es bastante rara de ver y que a mí, de momento, puede ser de los primeros casos, primero, segundo, seguramente que me haya llegado así. Y luego ya vemos que sientes todo lo que te está pasando de una manera prácticamente física. ¿Cómo llegas a ese punto que rechazas tu mediunidad y dices, voy a abrazarla de nuevo, voy a intentar canalizar, voy a intentar dar de nuevo mensajes? Pues bueno, ya te digo que cuando ya dejé mi casa, yo empecé a trabajar muy joven, con los 16, ¿vale? Entonces, bueno, dejo mi casa, me busco yo un poco la vida y bueno, es ya una vez que estoy, digamos, solo, ya yo, no sé, con veintitantos más o menos, pues me empiezo a iniciar otra vez poquito a poco en este camino, porque sé que es algo que tengo que hacer. Porque yo he pasado por muchos trabajos hasta aquel momento también y no me llevaba nada. Yo tenía una sensación de vacío, como que no era mi sitio en ningún lado, no me sentía cómodo en ningún lado. ¿Vale? Entonces tenía una sensación de vacío que no sabía cómo llenar. Y bueno, me inicio en retomo este camino otra vez, pues empecé, bueno, primero un poco con el tarot, me empecé yo de forma autodidacta, ¿vale? Y a raíz del tarot se me fueron abriendo otra vez algunos claris. Por ejemplo, estaba a lo mejor echándole a una mujer las cartas y le digo, bueno, digo, tú tienes, porque me estaba preguntando no me acuerdo, por su padre, creo que era. Digo, ¿tu padre fumaba? Porque me está viniendo un olor a tabaco. Y me dice, sí, sí, mi padre fumaba. A raíz de ahí se me empieza, porque el tarot, ¿vale? Al igual que otro tipo de cosas, el tarot hace que si tú tienes alguna sensibilidad, ¿vale? De este tipo, que salga a flote, la desarrolles, ¿vale? Que vaya saliendo. Entonces empecé por ahí, me pegué unos 3 años con el tarot, más o menos, de forma profesional, compaginándolo con otras cosas de mi vida. Y luego mi segundo despertar fue con el chamanismo. Di con Alberto Villoldo, ¿vale? De verdad, si no lo conocéis, te invito a que le eches un vistazo, tiene un montón de libros. Bueno, y de la mano de Alberto Villoldo, pues empecé otra vez con el despertar, ¿vale? Empecé con el despertar y la primera visión que tuve fue de dos perritos míos fallecidos, ¿vale? Yo me vi de pronto, yo estaba con los ojos cerrados y de pronto me extrapolé y vi, claro, yo ahora lo percibo todo en negro, ¿vale? Ahora te explicaré un poco cómo es. Yo lo veo como en gris y en negro, como si vieras una película en blanco y negro, para que nos entendamos, ¿vale? Y yo lo que vi fue un llano de césped muy grande, ¿vale? Como si tú miras una llanura de césped, al final un monte y un árbol en la copa. Y ellos percibieron mi presencia. O sea, yo estaba allí y ellos perciben mi presencia y vienen a mí. Y además, eran ellos, su actitud, sus juegos, sus cosas.
De verdad que esos encuentros son de verdad emocionantes, vivirlos, son emocionantes. Bueno, y a raíz de ahí, pues ya se me empezó todo otra vez. Ya me empezó todo otra vez. No a la altura que lo tenía cuando era pequeño, ¿vale? Que tenía todos los claris activos, todos, ¿vale? Yo ahora lo que hago es, bueno, el clariolfato, bueno, me viene de vez en cuando, pero sobre todo soy clarisintiente y psíquico. Y psíquico. Yo también soy escriba, soy medium escriba, ¿vale? Que yo sé que ahora lo veréis mucho, que está muy de moda, tal, yo sé que hay muchos así, ¿vale? Pero en mi caso, no es que sea, en mi caso me sirve como de trance, digamos. El movimiento de la mano es lo que hace que me meta como en trance y pueda conectar, ¿vale? Porque yo de hecho cuando empiezo otra vez, yo no empiezo con esto, empiezo solo, ¿vale? Empiezo a percibir mensajes, pero no, me costaba mucho conectar, había algo que no me, necesitaba un detonador, para muchos es, por ejemplo, pues no sé, una baraja, para otro la bola de cristal, tal, para mí era el movimiento, ¿no? El movimiento de lo que es el boli es lo que hace que a mí me vayan llegando más mensajes, digamos, que hace de disparador. ¿Vale? Hace tu disparador. Y bueno, ahí empecé. A partir de ahí, bueno, pues ya cerraba los ojos y me empezaban a venir caras de gente que no conocía de nada. Y ya empecé yo ahí a buscar un poco porque siempre necesitas un mentor o mentores, ¿vale? Siempre, siempre. Es un camino que aunque tú lo quieras hacer de forma autodidacta, es muy complicado si no tienes a alguien que te guíe, ¿vale? Y yo a raíz de diversas formaciones, pues le he ido dando forma, me han enseñado a pulirlo, a controlarlo, ¿vale? Controlar y a pulir lo que yo ya traía de base. ¿Vale? Claro. Con esto no quiero decir que haya que nacer, por ejemplo, que esto sea un don. Yo prefiero llamarle a habilidades como quiera, pero don no es algo que ha venido Dios y me ha hecho a mí, pum, toma, tú tienes esto y tú no. ¿Sabes? Todos nacemos con esta capacidad. Yo digo que el medium se hace y nace. ¿Vale? Se hace y nace. ¿Por qué? Porque todos nacemos con el canal limpio, con el canal puro. Todos somos capaces de percibir todo y desde muy pequeños, aunque no lo tengamos recuerdo, todos hemos percibido con 2, con 3 años, vamos, 100%, ¿vale? 100%. Lo que pasa, bueno, que hay personas que siguen desarrollando esa capacidad, ¿vale? Otras personas que quieren, hacen una vida normal y no, bueno, no se centran en la espiritualidad, digamos, ¿no? Pero todos, pues si todos, cualquiera quisiera hacerlo desde muy pequeño y se pusiera, si yo hubiera seguido desde pequeño desarrollándolo, bueno, yo ahora, hoy en día, tendría todo mi activo y sería todo mucho más de lo que tengo a día de hoy. Muy diferente hubiera sido. La cuestión de todo esto que me gustaría remarcar es que se necesita algún guía. Hay personas que, bueno, tienen esas capacidades y han seguido, como podría haber sido tu caso, han tenido personas que les han acompañado, a lo mejor no guiado, y no han necesitado ningún mentor. A lo mejor si una persona ha llegado a su vida que les ha dado un retoque, porque yo me acuerdo que aquí ha llegado algún medium, alguna persona que tenía capacidades. Recuerdo una persona que tenía la mediunidad de las más duras posiblemente que recuerde yo, que era una persona que detectaba la muerte. O sea, detectaba la muerte de su alrededor. Entonces, era un medium, una persona que tenía capacidad de entender cuando a una persona le iba a pasar algo, cuando iba a tener un evento traumático. Entonces, realmente eso da miedo, porque nosotros cuando buscamos un medium, buscamos una persona, intentamos buscar un interlocutor, una persona que nos dé un mensaje, pero imagínate cuando llega alguien y te da un mensaje triste, oscuro, como es la muerte. Pues es horrible. Eso sí que es para dejarlo totalmente el don, para decir, lo pierdo aquí y que no quiero saber nada. De hecho, hasta cerrar en un cajón y no volver. Entonces, llegado a este punto que está la conversación, tú ya has aceptado tu mediunidad, la has abrazado de nuevo. Has comentado el tema de escriba, que hay algunas personas que entienden escriba como escritura automática y no tiene nada que ver, ¿no? Esto sería más que tú lo haces como una especie de, bueno, hay personas que con el sonido, hay personas que, bueno, tú lo haces con la mano porque te sirve para canalizar y para entrar en ese trance que a lo mejor tendrías, si lo hubieras aceptado de una manera diferente, lo tendrías de manera innata, ¿no? Y no te haría falta eso. Pero de momento, hasta que llegue ese punto, que seguramente llegue, necesitas eso. Dicho todo esto, y hemos ya reunido el tipo de medium que eres. ¿Cómo son tus sesiones?
Cuéntanos alguna sesión así que te haya impactado, algún mensaje, algo que tengas ahí dentro que digas, venga, este es el momento, lo voy a contar. Vale, pues por ejemplo, primero, yo creo que la mediunidad tiene que ser sanación. Si la mediunidad no es para sanar, yo no lo veo como mediunidad. No lo sé. La mediunidad tiene que ser, yo no daría, primero que no me has dado el caso, ¿vale? Pero se supone que viene una persona, ¿vale? Viene una persona con un dolor, ¿vale? Un sufrimiento de una pérdida, ¿vale? Tienes que tener mucho cuidado con lo que dices, tienes que tener mucho cuidado con lo que dices, cómo lo dices, ¿vale? Porque tienes una persona delante que le pueden afectar mucho las palabras que tú le estás diciendo, ¿vale? Tanto para bien como para mal. Entonces, bueno, mis sesiones son sanadoras. Sí que hay un mensaje, ¿vale? Sí que para que ellos sepan cómo, por ejemplo, yo les describo lo primero, bueno, sin centrarme, ¿vale? Sin centrarme y le digo, mira, a mí esta persona, en los últimos momentos que me vienen, bueno, pues que falleció así, así, así. ¿Vale? Entonces, para que sepan que es su familiar el que está tal, ¿vale? Y me dicen que sí, vale, pues entonces sigo con la sesión, automáticamente le digo si ha trascendido, porque eso se nota nada más abrir sesión, nada más en la energía que te traslada, lo que tú sientes, ¿vale? Se nota si esa persona ha trascendido o no. Luego también sientes si está acompañada más allá del plano espiritual y con quién podría estar. Y luego voy a la parte de los mensajes, bueno, pues que si tiene algo que decir, he hecho muchas despedidas de madres con hijos que han sido muy bonitas, sobre todo presenciales, me encantan las sesiones presenciales. Yo lo hago todo online, que son igual de válidas, ¿vale? Y están muy bien. Pero claro, no sé, a mí me han llegado a decir, por favor, dale el abrazo tú que no puedo darle yo. ¿Sabes? Y se siente y se vive de una manera muy especial. Y todos los mensajes son de amor. Allí es que, por eso te digo, que es que allí no hay juicio, allí no hay rencor, allí no hay, eso son cosas de aquí, terrenales de aquí, de nuestro ego, de nuestra... Es de aquí todo. Allí no hay nada, no hay juicio, no hay... Entonces todos los mensajes que son de amor y son sesiones sanadoras, ¿vale? Si una sesión no es sanadora o no se queda más tranquila o no, mm, algo ahí que no se ha hecho bien, ¿vale? Algo ahí que no se ha hecho bien. Entonces tienen que ser así. Yo desde luego no concibo la mediunidad si no es desde el amor. No la concibo, no me, por lo menos a mí, ¿vale? Mi forma de ver no me entra. Luego sesiones, mira, por ejemplo, ahora te cuento de una sesión, pero el otro día, por ejemplo, yo hago live, ¿vale? De canalizaciones en directo. Luego, por ejemplo, a las 10 tengo uno, por si alguien lo quiere ver. ¿Cuál es tu canal? ¿Dónde lo haces? ¿En TikTok? ¿Lo Eh, haces en...? en Instagram y en TikTok. Tengo más redes, pero sobre todo Instagram y TikTok. Lo hago los dos a la vez. Lo Di más o menos el nombre para que la gente, si les interesa y cuando terminen de escuchar Caverna de Ánimas, les apetece seguir viéndote. Es Asel Medium. A-S-E-L, ese es mi nombre, Asel Medium. Todo junto, ¿no? Correcto. Y el logo son las dos manos, esas cogidas, bueno, que no te dije que es el momento en que mi abuela viene a buscarme, me levanta de la cama y me coge las manos. ¿Vale? Para enseñarme. Se me quedó tan grabado que hice una imagen por inteligencia artificial de esta y la puse, porque se me quedó muy grabado eso. Vale, esa es Pero, la explicación del este. Y sobre esa sesión que me ibas a contar, que el otro día hiciste un live. bueno, por ejemplo, el otro día entró en un live una muchacha, ¿vale? Me saltó, pasando, lo vio, entró y nada más entrar. Pocas veces me pasan algunas, pero pocas veces. Eh, Me dio de sopetón, se me activó el oído derecho. Yo, el oído izquierdo, siempre cuando hago sesiones y tal, tengo a mis guías espirituales, es mi forma de conectarme con ellos. Se me pone como una frecuencia distinta, ¿vale? Y en el derecho es cuando a lo mejor recibo mensajes, no siempre, porque los mensajes me llegan psíquicos, pero hay veces que si me quieren llamar mucho la atención, me pita el oído de una forma descontrolada. Y entonces, nada más que entró, vi Laura Maldonado. Bueno, lo he dicho, pero va, no pasa nada porque fue directo. Está online, lo podéis ver, lo tengo colgado. ¿Vale? Y nada más entrar, le digo, tú tienes a alguien que te ha fallecido muy recientemente, ¿verdad? Y dice, sí, mi padre. Y digo, pues bueno, que sepas que está aquí, que siente mucho no haber podido dar ese último adiós, que sepas que te quiere y que tiene muchísimas ganas de hablar contigo y que está al lado tuyo. O sea, y me vino, plaf, y es que lo tenía, es que me abordó de una manera como de habla con ella o aquí sigo, ¿sabes? Así. Y luego, no sé, sesiones, por ejemplo, fue una que fue un tanto rara.
fue una que tuve con una mujer que hizo la sesión en casa de su amiga, porque en su casa había mucho jaleo, ¿vale? Son vecinas, dejaron la puerta abierta, había un rellano, ¿vale? Como en un piso. Y ella estaba en la casa de su amiga con la puerta abierta. Su amiga, por lo visto, había perdido su perro hacía 3 o 4 días, ¿vale? Hacía 3 o 4 días que no aparecía el perro. Bueno, pues estoy haciendo la sesión con esta muchacha. Llega una parte, bueno, donde le están dando un mensaje a esta muchacha que le dice, bueno, que la quiere, que está con ella, que tal. Y en ese momento entra el perro de la muchacha que se había perdido, que llevaba 4 días sin aparecer, entra muy poquito a poco y le empieza a lamer la mano y le empieza a hacer como mimos, como justo en el momento que le estaba diciendo esto a esta persona. O sea, que son señales. Ellos utilizan mucho todo nuestro entorno para enviarnos señales. Eso es, justamente estaba yo hablando antes en una experiencia sobre un ser ascendido, una deidad, un ángel de la guarda, como cada uno lo quiera catalogar. Y era eso, estaba diciendo que esas señales que estás diciendo tú ahora mismo, por confirmar un poco, es lo importante, es el sentir y percibir y sobre todo encajar esas piezas que al principio no están por ahí y que llega un momento y dices, anda, por esto que me pasó este día era por esto y mira, este momento el perro viene, perdido unos cuantos días y la verdad es que me parece increíble, ¿no? Cuando pasa eso. En alguna de las sesiones, imagino que te has emocionado, como has contado, que has tenido sesiones que han sido muy potentes, pero has tenido sesiones que te han tocado de una manera negativa. Bueno, hay algunas que sí, que me han tocado de una manera negativa. Pues, por ejemplo, no sé, yo soy muy... Siento mucho los animales. No me preguntes por qué, pero siento mucho los animales. Entonces, son sesiones que me gustan mucho, pero también son muy duras muchas veces. Porque si el caso del fallecimiento es un caso grave de un atropello, de que ha estado, a lo mejor lo han tenido abandonado, ha estado solo, me afecta mucho y luego me ha costado mucho soltar todo eso. O sea, me ha venido una tristeza de golpe, porque es que de verdad que siento mucho, mucho todo eso. De hecho, tengo desconectada la tele, yo no veo noticias, no veo nada, porque no lo encajo bien, no puedo. ¿Vale? Entonces, bueno, pues esas en especial me cuestan a lo mejor un poco más, porque claro, también es que tienes que saber lo que dices, porque si yo veo, por ejemplo, un fallecimiento de un perro, ¿vale? Que han tenido, lo han llevado a un sitio, y ahora ese perro ha estado solo, y en su último momento se ha sentido Ujú. solo, pasa de una angustia, pasa de una tristeza, ¿tú cómo le dices eso a una persona? No puede, no puede, no debe, no debe, no debe. Pues lo que le dice es, bueno, pues mira, todos los mensajes que dé el perro, evidentemente, todo verídico, todo lo que te dé, pero esos últimos momentos, pues mira, él cuando partió, su último momento fue rápido, no sintió dolor. Tal, no te centras en lo otro. Por eso te digo que tiene que ser sanadora. Aquí no estamos para causar más dolor del que ya tiene la persona que tienes enfrente. Aquí estamos para sanar, no ocultar, ¿vale? No ocultar. O sea, se da todo, pero ¿qué necesidad hay de hacer hincapié en algo que va a causar el dolor a una persona? ¿Vale? Entonces yo por eso te digo que tienen que ser sanadoras. Luego, por ejemplo, he tenido experiencias muy bonitas de una mujer, por ejemplo, de que estaba tan hundida que era incapaz de salir de la cama y de decirme, de escribirme y decirme, oye, es la primera vez que salgo en tanto tiempo, de verdad que me han levantado el ánimo de una manera, lo necesitaba, tal, y eso te llena el alma, no el ego, cuidado, te llena el alma de una manera increíble, increíble. Y eso es lo bonito de la mediunidad, eso es lo que yo creo que es mediunidad, verdaderamente. Interesante, ¿no? ¿Y alguna cosa oscura que te haya pasado no en la sesión, sino como aquellos momentos de la adolescencia? ¿Te ha pasado algo o simplemente eso se ha desechado y ya no has vuelto a contactar con bajos astrales o no has tenido Pues experiencias yo tan creo, lo que negativas? pasa es que tan oscuras como en la niñez, no. Sí que he tenido, por ejemplo, a lo mejor, no sé, yo he estado en trabajo, ¿vale? Sin dar sitios ni nada, he estado en trabajo, a lo mejor he visto a dos operarios que no he conocido, me he parado, le he hablado, digo, disculpe, enséñame la acreditación, tal, y como no me escuchaban por el motor, tal, y digo, bueno, paro la moto, porque voy en moto, paro la moto y voy y les pregunto, paro la moto, me vuelvo a 1 metro y no había nadie. Cosas así, ¿vale? Ver o hablar con gente que no está, ¿vale? Por ejemplo, venía de un retiro medium, ¿vale? Que fue en Madrid, me vine y en la estación del tren vi a un cura, además un cura como de los antiguos, con tu sombrero negro, Ujú. vestido entero de negro, con, es que no sé cómo se llama bien lo blanco que tiene, ¿vale? El alzacuellos blanco que tiene,
y lo vi caminando como hacia mí, yo estaba en una cola para abordar el tren, ¿vale? Y pasa justo por detrás mía y cuando está pasando me giro y ya no está. O sea, cosas así, ¿vale? De ese tipo, pero oscuras, oscuras, como en la niñez, ninguna. Ninguna. Y ya te digo, si es que me levantaba con moratones, o sea, que yo me acostaba bien, me levantaba con Sí, moratones, me levantaba. impresionante. Fue Sí. muy, muy duro, fue muy duro y no se lo recomiendo a nadie. No se lo No, no, recomiendo a no nadie. creo que nadie quiera pasar por algo así porque en la niñez tiene que ser bastante traumático. Te voy a ir planteando alguna pregunta, Sí, sobre todo porque, claro, ya te hemos conocido más, hemos visto cómo eres en la sesión y si alguien te quiere ver en acción, que lo haga esta misma noche a partir de las 10 de la noche en su canal como Axel_Medium. Me han corregido ahí Charo, creo que ha sido. Muchísimas gracias, Charo, por corregirme porque yo lo he puesto todo junto. Entonces, lo podréis ver esta noche. Esta noche tiene sesión online, ¿no? En el canal de correcto, a las TikTok 10. y en Instagram. Lo vas a emitir por Ajá. los dos lados, ¿no? Vale, pues Ujú. entonces perfecto. Así te van a poder ver los cavernarios y van a poder empalmar esto con el programa, bueno, con la sesión en vivo y te van a poder ver en acción, que es lo interesante. Te planteo alguna pregunta, como por ejemplo de Ana María, que dice que si eres el único que tiene un don, una capacidad de tu familia, o te viene heredado de alguien. No, 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 del único, el único. Vamos, que yo sepa, ¿eh? Que yo sepa. Mi abuela era muy religiosa, muy espiritual, pero no tenía ninguna, hasta donde yo sé, no tenía nada. Soy el único, el único. Es curioso porque normalmente viene de generaciones. Si tienes algo así, te viene a lo mejor de generación, ¿vale? Pero no, no, soy el único, no ha dado la casualidad de que haya más nadie. El único, entonces. Te planteo otra pregunta que ha dejado Crown Farm, que dice, ¿necesitas ver y conocer a la persona para percibir sobre ella? ¿O tiene la capacidad de percibir concentrándote directamente? No, tengo que concentrarme. A ver, yo, por ejemplo, para que tú sepas cómo hago las sesiones en directo, por ejemplo, yo abro sesión, hago mis oraciones que hago previas, abro sesión y yo canalizo, me empiezan a llegar mensajes, empiezo a ver caras, me empiezan a llegar palabras. A mí, sobre todo, se me conecta mucho con palabras. Es como si tuviera los subtítulos de una película, me vienen mucho con palabras. Luego veo las imágenes, luego veo símbolos, luego veo recuerdos, ¿vale? Pero más o menos es así, tengo que concentrarme, entonces yo recibo al que más fuerte, al que el mensaje más claro que me manda y elijo ese, ¿vale? Entonces me va dando la información, yo la voy trasladando a los que están conectados en el canal y dice, mira, a mí me resuena, te subo, me dices el nombre de la persona y seguimos y normalmente, no, bueno, normalmente no siempre, si es la persona sigue dándome los mensajes y a la persona le va resonando, evidentemente, y si no es esa persona, dejan de comunicarse, no me dicen nada hasta que se da con la persona hasta que se da con la persona que es. Pero sí que tengo que concentrarme. ¿Qué pasa? Que yo, por ejemplo, durante el día, yo a lo mejor estoy haciendo cosas, no sé, lavando los platos, lo que sea, cualquier cosa, y me viene a la mente el nombre de una persona, o me viene la imagen de una persona haciendo deporte, o me vienen cosas que no son mías, ¿vale? Como Ujú. gente que quiere contactar, digamos. Pero sí, la respuesta sería que sí, que tengo que concentrar. Vale. ¿Alguna pregunta más, cavernarios? ¿O estáis atentos escuchando? Porque creo que están muy atentos y han estado, vamos, encantadísimos de que les cuentes cómo ha ido todo. Yo la verdad es que me encanta tener a personas como tú que son claras, que son sinceras, que cuentan su verdad y que al final han tenido un camino duro y que espero que de ese camino ya no quede mucho, simplemente un recuerdo amargo y que todo vaya mejorando, sobre todo porque te has abrazado de nuevo la mediunidad y es algo que a ti te está llenando seguramente más que cualquier otro trabajo y más que cualquier otra cosa. Aquí hay gente que te conoce, que ya sabe el camino que llevas y que nos recomienda de verdad que lo veamos en directo y yo creo que todos los cavernarios hoy lo van a poder disfrutar y van a poder seguramente en Instagram o en TikTok van a poder disfrutar de esa sesión en vivo. Dicho esto, si tienes algo más que añadir antes de que demos por terminada la entrevista. No, no tengo nada. Bueno, sería que, como tú antes comentabas, hacer un inciso. Yo he dicho mentor, por decirlo de alguna manera, pero que tengas a alguien si tú tienes a alguien que tu familia sí sabe de esto, ya te está guiando de alguna manera, ya te está ayudando de alguna manera, pero necesitas alguien que te ayude a darle forma, ¿vale? No sé, por lo menos en mi caso, ¿eh? En mi caso yo ya una vez que llega a ese punto sí necesito a alguien que me ayude a darle forma, cómo canalizar, cómo centrarlo todo, para Ujú. que no te abrume, para que no te disperse.
Y bueno, y aparte de eso, pues nada más, que la mediunidad es amor, es sanación. Que no se piensen que hay mucho tabú y hay mucho miedo. Hay veces que me escriben y me dicen, es que me da miedo hacer una sesión. No sé, a lo mejor se piensa, hay gente mayor que se piensa, no sé, que va a hacer un ritual Claro. o algo, ¿sabes? Entonces, nada, las sesiones son, me enseña una foto la persona, me dice el nombre de esta persona y a raíz de ahí yo conecto con esa persona y empezamos a contactar. Luego ya por último, ya te dejo, bueno, simplemente eso, que me sigan por Instagram, ¿vale? El que pueda, ya sabes, hacer / medium. Y el 29 de este mes voy a hacer un taller, ¿vale? Voy a hacer un taller para las primeras nociones, para ver si la gente que se sienta atraída por esto, si de verdad cree que puede ser este su camino o no. O sea, es un taller que vamos a tocar bastantes cosas, cómo hacer una sesión y muchísimas cosas más, ¿vale? Entonces, bueno, pues el que quiera que me escriba, el número lo tiene en mi perfil, que me escriba y le paso la información. Muy bien, muy bien. Pues ahí está. Lo podréis ver en el directo hoy. Aparte va a subirlo de seguramente al cabo de estos días. Y si no, en su perfil de Instagram lo tenéis, toda la información para quien quiera participar en el taller. Y si queréis contactar con él, pues lo hacéis también a través de Ascend Medium en TikTok y en Instagram, ¿no? Así que muchas gracias por haberte abierto a nosotros, por habernos contado tu historia y sobre todo por haber comunicado también como lo has hecho. Te quiero agradecer todo. Pues muchísimas gracias a ti, bueno, pues por aceptarme aquí en tu programa y de verdad que me he sentido muy cómodo y muchísimas gracias, de corazón. Un abrazo. Asel, te cuelgo por aquí, ¿vale? Que vamos a seguir con el programa. Venga, hasta Chao. ahora.